Gracias, Doriana. Muy buenas tardes con todos. Bueno, voy a compartir la presentación. En realidad, este documento lo he venido trabajando ya hace un año, pues ha tenido algunos resultados interesantes. En principio, quiero motivarlos a que un poco reflexionemos sobre lo que está sucediendo actualmente en las economías, principalmente emergentes, y cómo no, la latinoamericana, ¿no? Estamos viviendo, pues, algunos auges después de una recesión fuerte tras la parálisis de las economías por la pandemia, ¿no? Entonces, este año están creciendo todas las economías, pero que sin embargo, muchos hablan del rebote, muchos hablan de un efecto estadístico y que recién es comparable el 2022, ya no tanto el 2021, por lo mismo de este efecto. Bueno, lo que yo quiero más bien es un poco reflexionar con ustedes de que la política monetaria en muchos de los países pues ha tenido efectos muy buenos, ¿no? Así como las políticas fiscales. Muchos de los países entraron pues con grandes cantidades de dinero para que su economía no se caiga del todo, ¿no? Tras la parálisis, vuelvo a reiterar, tanto de la oferta como de la demanda. Entonces, sin embargo, dentro de estas economías emergentes latinoamericanas, pues hay dos tipos de agentes, ¿no? Hay muchos más, pero yo quiero solamente entrar a lo más simple de la heterogeneidad de estos agentes. Puede ser la persona considerada pobre y otra considerada no pobre. Dentro de este ámbito, pues hay de hecho, formas de deducir cómo es que se va a comportar esta persona que posiblemente esté en un estrato algo más acomodado que la otra persona. Y es que muchos de las personas pues pueden amortiguar su consumo, ¿no? Pueden dosificarlo hacia adelante. ¿Por qué la dosificación? Porque justamente está dentro de esa línea, pues todos los estudios de las OLS, ¿no? Lo que se le dice, pues, las generaciones traslapadas. Eh, yo puedo hacia adelante heredar muchos activos. ¿Qué pasa entonces a aquella persona que recibe esos activos? Pues más allá de que tenga un ingreso laboral normal, conjuntamente recibe rentas por esos activos, sean ahorros, ¿no? Líquidos o no líquidos. Pero hay otras personas no tan favorecidas que justamente son los pobres y que no pueden amortiguar eso. Cambios en una economía, pues como lo hemos vivido el 2020, tras la fuerte pandemia, pues muchos se quedaron sin empleo. Era la única fuente que tenían. No tenían activos, no tenían ahorros, no tenían la posibilidad de generar otros ingresos y simplemente se volvieron más pobres. Esa es un poco la motivación que hay detrás de este documento. ¿Ok? Bueno, entonces voy a presentarlo. Rápidamente quiero pasar los slides. En realidad no quiero ahondar mucho en los modelos que puedo presentar, sino más bien en la reflexión que podríamos sacar de este documento. Voy a presentar el problema central, un poco los antecedentes que existen entre la política monetaria versus el consumo, modelos que son bastante sencillos entre ricardianos versus keynesianos o no ricardianos, ¿no? Los keynesianos justamente son aquellas personas que no tienen la capacidad de poder tener otros ingresos más allá de los ingresos laborales. En realidad, los ricardianos pueden anticipar choques exógenos en cualquier modelo, pero los keynesianos no, viven solamente de sus ingresos del presente y hacia el futuro. Un poco los resultados que encuentro de la calibración, un poco el choque que podríamos tener de una tasa de interés, una productividad o una tasa de interés internacional y algunas conclusiones hacia adelante. Entonces, el problema central
vuelvo a reiterar, lo que se tiene acá es dos personas, los ricardianos y los keynesianos o no ricardianos. Entonces, lo que se vive dentro de las políticas monetarias de cada país es que qué tanto puede surtir efecto una política monetaria expansiva dentro de las economías. Pues se ha establecido, de hecho se ha estudiado muchísimo que la política monetaria no tiene un efecto directo nomás, sino también indirecto. ¿Qué quiere decir? Normalmente cuando uno baja las tasas de interés, pues desmotiva posiblemente al ahorro y motiva más bien al consumo y genera mucho más economía, ¿no? Motiva también, evidentemente, a la inversión con una tasa de interés bastante baja. Choques de política monetaria son bien estudiados respecto a este tema. Pero también hay efectos indirectos, y ese va justamente por el lado de la inversión, que tras políticas expansivas monetarias, pues estas se traducen en mayores préstamos, más inversión, las empresas comienzan a producir y contratan más personas y eso genera más empleo y por ende mayores salarios. Entonces, indirectamente también la política monetaria tiene efectos desde el lado de los agentes de las firmas, ¿no? Pero lo que yo presento acá es un pequeño modelo donde en realidad quiero observar cuál es la interacción entre estas principales variables, consumo, el PBI, la inflación, la inversión, la deuda, y justamente hemos visto que muchas economías americanas, pues, latinoamericanas principalmente, pues han endeudado muchísimo. ¿Y cuáles son los choques hacia adelante y cuál es la evolución de estas? Rápidamente, la motivación entra porque hay claramente distintos documentos que analizan estos choques de política monetaria. Se ha observado también en el caso peruano que Feleban, esta institución que reúne un poco los bancos de Latinoamérica, pues han visto que la penetración del sistema financiero en el Perú es muy baja, ¿no? A diferencia de un Chile o un Panamá que tiene pues aproximadamente más del 80%. Entonces nosotros estamos casi por debajo del promedio latinoamericano. Y evidentemente queremos observar cuáles podrían ser hacia adelante las consecuencias dentro del consumo ante cambios en la tasa de interés. Como les dije, tienen a un Chile, a un Panamá muy por encima del promedio, nosotros estamos casi por ahí, dentro del promedio latinoamericano, pero tienen pues economías como República Dominicana, el mismo Ecuador y Argentina con una baja penetración de justamente de los bancos hacia el resto del país. No solamente desde el lado de los créditos, sino también desde el lado de los depósitos. Entonces, esta data la agarré justamente de la encuesta nacional de hogares que hace el Instituto Nacional de Informática y Estadística del Perú, y esta demuestra que en realidad el consumo de las personas, si uno comienza a dividirlas entre pobres, no pobres o extremadamente pobres, observamos principalmente en este gráfico del no pobre, cómo es que el consumo es muy volátil, ¿no? En los principales percentiles, ¿no? Si queremos ver tal vez quintiles, pues la dispersión del primer quintil es bastante alta. Pero pasas al segundo, hasta el cuarto, posiblemente ya hasta el quinto, donde ya se ve una línea un poco más delineada, vale la redundancia, y de hecho la propensión marginal en aquellas personas que tienen una mayor riqueza, pues en realidad casi es baja. ¿Eso qué te quiere decir? De que muchas personas consideradas de clase media, más tiradas para la pobreza, pues la volatilidad de sus consumos es muy afectada por lo que sucede en la economía, de sus ingresos, evidentemente. Sin embargo, aquellas familias que tienen ciertos activos, ¿no? Ciertos ingresos, mucho más o mayores que los demás, pues en realidad pueden consumir de manera más holgada y de hecho les permite ahorrar e invertir, ¿no? Entonces, la política monetaria, dentro de una revisión, pues estamos hablando de Galí, Vallés, que habla un poco sobre estas familias que no necesariamente pueden hacer un efecto
intertemporal, ¿no? Con esta famosa ecuación de Euler. Entonces, eso genera grandes problemas hacia futuro para su consumo. Vivie con el lado, por ejemplo, de que el Forex responde favorablemente a los ciclos económicos debido a que su consumo depende de la distribución de los ingresos. Y así Yapelí, Pistaferri con esta propensión marginal a consumir, que justamente habla de los efectos indirectos. Ockler habla también justamente de las propensiones marginales a consumir y los poseedores de los activos. Y Kaplan habla un poco sobre los efectos reales cuando tú no haces un modelo de agentes representativos, sino más bien de agentes heterogéneos, es decir, pobres, no pobres, pobres extremos, etcétera, dividirlos tal vez por quintiles, pues el efecto tanto de política monetaria, tanto directo como indirecto, pues tienen distintos porcentajes de impacto. Y eso es importante porque en realidad Kaplan, Violante y Moll, que son los que motivan también este paper, en el 2018 observan que en Estados Unidos se pensaba que el efecto de la política monetaria podría responder en un bajo porcentaje. Sin embargo, perdón, un alto porcentaje, pero no es así, sino de hecho hayan de que solamente un 33% tiene como respuesta directa la política monetaria sobre las economías familiares. Modelos ricardianos versus no ricardianos, pues es singular porque justamente hago este mapeo donde ustedes tienen acá un agente representativo que puede tener, pues, vamos, que es como un modelo donde a todos se les pone en la misma canasta, todos somos iguales, y no es así. Y de hecho, lo que yo hago es un poco dividir a estos modelos en dos agentes, ¿no? Un keynesiano y un ricardiano. Aquellas personas que tienen acceso al sistema financiero, como son los ricardianos, pero los keynesianos no, y de hecho viven posiblemente de transferencias o lo que la firma misma le paga por salarios. Entonces, rápidamente, dentro de estos modelos, pues hablo un poco sobre cómo se comporta un agente ricardiano, que en grandes líneas es lo que yo les decía, que al final esta persona tiene un consumo que depende no solamente del salario, sino de los activos hacia adelante, además de las transferencias que puede tener del Estado y los beneficios por ser dueña de algunas empresas, ¿no? Eh, y luego, evidentemente, lo que trato de hacer es un poco el acoplamiento entre los ricardianos y no ricardianos. Veo un poco cómo es que se hace este match entre ambos agentes y lo que hago al final es un poco la calibración de esto, ¿no? Puse esta lámina en realidad un poco para que vean que en realidad no es un modelo sencillo, tiene muchas ecuaciones que resolver, muchas variables exógenas y endógenas, que al final casi todas se vuelven endógenas por ser dinámicos. Hago un poco la calibración para Perú, distintos, tras haber hecho algo de alguna econometría o haber encontrado pues en algunos papers, y luego la motivación hacia adelante, hacer unas metodologías bayesianas que en realidad te calibran de manera mucho más, o sincerando un poco las calibraciones, pues los parámetros que podríamos incluir dentro del modelo. En realidad lo que hago es introducir como insumos a la metodología bayesiana, tanto el Producto Bruto Interno, el consumo, la inversión, y me salen los parámetros posteriors que le dicen para luego ya calibrar. Y ya como la parte final de los resultados, hablo un poco sobre ya los choques de la tasa de interés referencial. Esto es interesante. De hecho, la línea naranja y la línea azul son justamente aquellas personas en el lado azul, los no ricardianos o los keynesianos, y la línea naranja con los ricardianos. Los ricardianos, ¿qué quiere decir? Que al final estos señores pueden tener una mejor capacidad de poder responder a la tasa de interés, el choque de políticas monetarias, pero en el caso de los keynesianos o no ricardianos, en realidad no. Y esto se observa acá, la respuesta es muy baja, ¿no? Asimismo, del lado de la inversión, ¿no? Los dos responden negativamente, pero luego
si se dan cuenta, desde el lado de los keynesianos, en realidad no les interesa mucho la política monetaria, sino más bien a los ricardianos. Esto pasa también para los choques de productividad, ¿no? En los choques de productividad también observo de que un choque positivo de la innovación hacia adelante, pues se traduce en un mejor consumo de los ricardianos y casi nada de los keynesianos. ¿Qué te quiere Todavía le has decir? querido hablar. ¿Qué te quiere decir? Que en realidad los keynesianos no tienen ningún efecto tras los choques de política monetaria que podría tener cualquier economía. Es decir, siendo una región latinoamericana con altas tasas de pobreza, en realidad lo que quiero observar acá es que cuando hacemos política monetaria, pues hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de dos agentes distintos. Un agente que es el ricardiano y que podría ser de clase media o de clase muy pudiente, pero también con los keynesianos, que podrían ser aquellos considerados pobres, porque no tienen o no tienen la capacidad de poder retransmitir este efecto de la política monetaria sobre sus consumos. Y eso también pasa, por ejemplo, con un choque de productividad ¿Pollo? y del mismo modo con una tasa de interés internacional que ¿Pollo? básicamente afecta a los ricardianos y no tanto a las personas keynesianas o pobres, ¿no? Y ese es un poco lo que quería mostrarles No. para observar hacia adelante lo que podría suceder ante choques de política monetaria en distintos países, ¿no? Podríamos replicar estos modelos en América Latina y casi seguro que sucedería de que las políticas monetarias no tienen el efecto real que nosotros pensamos, sino más bien tendrían efectos diversos, mixtos, ¿no? Ya están fuera ya. No se le escucha. Se desactivó su audio. Ah, muchas gracias, muy amable. No sé de cuándo, si es que se escuchó o no se escuchó, no me di cuenta, estaba muy concentrado en la presentación. La última parte nomás, estimado. Ya. Bueno, básicamente lo que les trataba de decir es que en la política monetaria hay que reconsiderarla, sobre todo en los países emergentes, donde tenemos grandes cantidades de personas en la línea de pobreza y por debajo con extrema de pobreza. Porque lo que estoy tratando de mostrar, solamente en el caso peruano, que tiene casi 30% de los peruanos en la línea de pobreza, que ha subido tras la pandemia, entonces estábamos en cerca de 20, 22, los efectos de la política monetaria no tienen ese efecto que podría considerar el banquero central, ¿no? Ya se ha demostrado en algunos países que la política monetaria tiene que ser muy, muy bien calibrada porque existen muchos agentes tan distintos, tan diversos, que esto podría tener un efecto más bien adverso o casi neutro. Entonces, lo que he demostrado con este paper es que tras considerar a dos agentes, tanto keynesianos como ricardianos, el keynesiano que vive solamente de su salario y el ricardiano que puede tener activos y puede generar hacia adelante un consumo mucho más permanente que el otro que se quedó sin empleo, pues las políticas monetarias deberían de calibrarse correctamente para poder tener el efecto que se quiere. Eso era lo que quería comentarles, estimados amigos. Muchas gracias, Dorian.